Hola gente, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, tribu? Bueno, aquí me tenéis. Vamos a hablar en este vídeo de la astrología de este mes de abril. Voy a hablar sobre todo de estas primeras semanas hasta el 20-21, hasta la entrada del Sol en Tauro, y ya a partir de ahí ya será el próximo vídeo. Bueno, como os había dicho en el vídeo anterior, estas semanas, estas 6, 7, 8 semanas que empezaron ya hace un mes más o menos, van a definir, yo diría, el futuro del planeta y de la humanidad, y estamos viendo que realmente es así. Os voy a hablar también en este vídeo de la lunación de la luna nueva en Aries del 17 de abril, que es una luna nueva potentísima. Como veis aquí, esta es la carta de la luna. Hay una tremenda concentración de planetas en Aries. Sol, Mercurio, Marte, Luna, Quirón, Neptuno, Saturno. Es muy difícil ver una concentración tan enorme, tan intensa, y sobre todo cuando además los planetas que están en Aries, Neptuno, Saturno, están formando aspectos muy fuertes, muy dinámicos dentro de este pequeño gran trígono con Urano y con Plutón, ¿no? Bien, vamos un poco a ir entrando en calor, vamos a ir viendo qué es lo que ha pasado hasta ahora, extrayendo lecciones, y luego ya vamos a hablar de estos primeros 20 días de abril, ¿no? Bueno, si os dais cuenta, la escalada bélica en Irán comienza con la entrada del Sol en Aries. Ya la guerra se había iniciado, pero ahí hay una escalada brutal, ¿no? Y os dais cuenta cómo cuanta más energía de Aries haya, más explícita es la violencia, más directa, más destructiva también, ¿no? Y de algún modo es un poco como si se abriesen las puertas del infierno. Estados Unidos e Israel amenazan con bombardear, bueno, de hecho lo han hecho, infraestructuras energéticas, colegios, universidades, hospitales, etcétera. Vemos cómo se ha desatado todo este infierno. Israel ocupando el Líbano, llevando a cabo una limpieza étnica, un genocidio, una política de tierra quemada muy similar a lo que está haciendo e hizo en Gaza. Es decir, son de verdad tiempos apocalípticos, ¿no? Y luego os comentaré un poco el trasfondo también religioso, porque es muy interesante ver cómo toda esta situación de genocidios, de masacres, de guerra, tiene lugar exactamente en lo que es el centro del mundo occidental, del mundo antiguo. Ya sé que estoy siendo muy no eurocéntrico, me estoy centrando en lo que es el mundo occidental, que su cuna, la cuna del mundo occidental, como sabéis, está en el norte de la India realmente, con las emigraciones, las invasiones de los arios, los pueblos arios que vienen del norte de la India y llegan a Europa. De hecho, la palabra Irán viene de ario. Los iraníes etimológicamente son los arios, ¿no? Etimológicamente es la misma palabra. Entonces, y nos damos cuenta como en esta zona del mundo es donde se crea el primer imperio, el imperio parto, y en el vídeo anterior os comentaba que cruel coincidencia, ¿no? Que el último imperio mundial vaya a morder el polvo frente al primer imperio de la historia de la humanidad, ¿no? Un imperio que tiene casi 5.000 años de antigüedad, el imperio parto, que después acabó siendo Persia, etcétera, etcétera. Pero vemos también que ahí es donde nace la escritura, nace la agricultura, nace la astrología, al menos la astrología que nosotros practicamos, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando del centro del mundo, por así decirlo, al menos del centro del mundo occidental. Y estamos hablando de las 3 religiones del libro,
la religión, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, ¿no? Y cómo, de algún modo, las versiones más radicales, más extremas de estas tres religiones del libro se están enfrentando en lo que, de alguna manera, es la escenificación de sus propios apocalipsis, se están enfrentando en torno a la cuna de estas religiones. Si os dais cuenta, la palabra Armagedón es el nombre de un monte que está en el norte de Palestina, es decir, es un nombre de un monte real, y que la Biblia, de alguna manera, profetiza que el Antiguo Testamento, que allí tendrá lugar la última batalla de la última guerra en la que todos los pueblos de la tierra asociados contra Israel serán derrotados por Yahvé, ¿no? Y comenzará la era del gobierno de los justos, ¿no? Bueno, este es el mito judaico. Pero vemos cómo todas las grandes religiones, el cristianismo, el judaísmo, el islam, están esperando la vuelta de quién, del Mesías en el caso del judaísmo, del Mahdi en el caso del islam, y la parusía, la segunda vuelta de Jesucristo, ¿no? En el caso del cristianismo. Y entonces ahí tenemos, por eso os decía que estamos viendo tiempos apocalípticos, ¿no? También el del gran Israel, esta idea del gran Israel, que es que Abraham le promete a los judíos que ocuparán toda esta zona, etcétera, etcétera, ¿no? Yahvé le promete a Abraham, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, las tres grandes religiones del libro están viviendo este viaje alucinógeno hacia su propio apocalipsis, ¿no? Por eso yo os diría, yo soy particularmente optimista, porque realmente lo que estamos viviendo es el apocalipsis del viejo mundo. Y esto está claro, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces con Neptuno y Saturno saliendo, tomados de la mano de Piscis, que es ya el final, el colapso, la última revelación, y saliendo hacia Aries. Ahora en Aries lo que se nos propone, lo que vibra, es un nuevo tipo de espiritualidad, un nuevo tipo de sentirse unidos en lo colectivo. Y todo, claro, este nuevo tipo de espiritualidad, de mito colectivo, no puede desarrollarse como de costumbre, lo joven no puede vivir mientras lo viejo no muera, y lo que estamos presenciando es el colapso, el apocalipsis de las tres grandes religiones del libro, que son de alguna manera las que realmente es el trasfondo teológico, ¿no?, de lo que estamos viendo ahora mismo. Entonces, y daos cuenta que la palabra apocalipsis significa revelación, básicamente revelación. Claro, es una palabra que es traumática, ¿no? Cuando hablamos de apocalipsis hablamos de eventos traumáticos, y efectivamente las revelaciones son traumáticas. Es como cuando nos revelan, hijo mío, tu padre no era fulano, sino era mengano en el lecho de la muerte y cosas de estas, ¿no? Pues claro, es traumático. Y una revelación religiosa apocalíptica va a ser traumática. ¿Por qué? Pues lo puedo adelantar, es muy fácil, realmente está ahí para que lo veamos nosotros sin necesidad de haber sido iniciados en nada. ¿En qué consiste esta revelación final? Consiste en que no hay revelación. No hay segunda venida, no va a venir el Mesías, el Mahdi, Jesucristo no va a volver, no hay la segunda venida, no hay ninguna revelación. Esa es la revelación, ¿no? Entonces, lógicamente, de esa revelación que nace el colapso, nace el final de todo esto. Y de ese colapso, de esas ruinas que los estamos viendo literalmente en toda esta zona del mundo, como se está autodestruyendo, de esas ruinas nace pues una nueva espiritualidad. Vamos a daros cuenta que Aries nos dice, mira, estás abandonado a ti mismo. De algún modo nos dice la espiritualidad que va a nacer ahora es una espiritualidad personal e intransferible, como es Aries. Es la chispa de Aries, daos cuenta, es la espiritualidad
de los gnósticos. Los gnósticos, si lo miráis por ahí en la Wikipedia, gnósticos con GN al principio, que viene de gnosis en griego, que significa saber, básicamente. Gnósticos son los que saben, ¿no? Los gnósticos proclaman, sostienen que todo esta trama, toda esta bellísima arquitectura de las religiones del libro, con sus catedrales, sus cánticos, sus rituales, su inmenso poder, etcétera, etcétera, es pura ilusión, es un constructo, son grandes constructos, básicamente para mantener sistemas patriarcales y de explotación. Básicamente es para lo que sirven las tres grandes religiones del libro, ¿no? Cada una en su dominio geográfico. Y los gnósticos nos dicen todo esto es un constructo. Dios está en esa chispa que hay dentro de ti mismo. No busques un Dios externo, no busques un Dios de larga barba blanca, no busques un Dios que viene de otros planetas. Dice, es la chispa que hay dentro de ti, es la divinidad que hay dentro de ti. La chispa es Aries, claramente, ¿no? Entonces vamos, de alguna manera, a entrar en un universo espiritual gnóstico durante estos años, ¿no? Porque daos cuenta que con Neptuno en Aries ya todos estos cuentos que nos contaban el cristianismo, el islam, de que sé muy bueno, ve a misa, haz lo que digan el imán o el cura o quien sea, o el rabí, todo esto, haz todo esto y entonces irás al cielo y disfrutarás de la presencia de Dios o de 64 vírgenes o de lo que sea. Todo esto ya no nos satisface. ¿Por qué? Porque con Neptuno en Aries queremos el paraíso aquí y ahora. Lo queremos aquí y ahora. Y hay, de alguna manera, una iluminación con Neptuno en Aries. Es que si queremos el paraíso aquí y ahora, como decimos en España, te tienes que poner las pilas, tienes que entrar en acción y tienes que buscarte la vida. No sé si en América se utiliza esta expresión de búscate la vida, pero básicamente significa eso, búscate la vida, búscate tú, tu propia vida, no esperes que nadie venga a hacerte nada. Pero daos cuenta también que tenemos a Neptuno en Aries, ¿no? Y Neptuno en Aries es muy interesante porque Neptuno es un planeta colectivo, es un planeta de grandes grupos, de grupos con una profunda conexión espiritual entre sus miembros, ¿no? Entonces, búscate la vida va a ser también un búscate la vida colectiva, es busca a tu tribu, busca a aquellos con los que vibres espiritualmente. ¿Por qué? Porque está muy bien, ¿no? La energía de Aries, de echa para adelante, me abro camino, es muy necesaria, pero los retos que tenemos delante nuestro van a requerir el trabajo colectivo, el espíritu colectivo, la compasión, la colaboración colectiva, ¿no? Entonces es lo que vamos a ver. Va a haber una componente personal ariana muy fuerte, pero al mismo tiempo va a haber una colectivización de todas estas chispas personales, ¿no? Daos cuenta que las antiguas religiones, cristianismo, el judaísmo, etcétera, etcétera, los sacerdotes de estas religiones se autodenominaban pastores, son los pastores, ¿no? ¿Y qué lleva un pastor? Lleva un rebaño. Exactamente, eso es lo que nosotros éramos parte de un rebaño, y ahora con toda esta energía de Aries, de alguna manera te despiertas y dices, pero voy a seguir yo siendo parte de un rebaño, por el amor de Dios, sobre todo después de todo lo que ha sucedido, de que hemos visto ya las negras tripas aquí en Occidente de la Iglesia Católica, por ejemplo. Nos preguntamos, ¿vamos a seguir siendo parte de ese rebaño abusador, cleptómano, pedófilo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en fin, no el rebaño, sus dirigentes, quiero decir, ¿no? Bien, entonces, pues con
esta conjunción Neptuno-Saturno en Aries es el final de los rebaños, es el final de los pastores, ¿no? Y es el inicio de una espiritualidad nueva, personal, es de alguna manera, dejar detrás el lamento pisciano, el dejarse ir y todo esto, la fe, entrar en la vida con un cuchillo entre los dientes. Aries es el nacimiento de un bebé, es el bebé no sale al mundo, si habéis asistido alguna vez a un parto, el bebé no sale al mundo entablando educada conversación con la gente que hay por allí, sale gritando, sale llorando, sale diciendo, cabrones, hacedme sitio. Aries es la energía de me creo un espacio vital para mí, ¿de acuerdo? Entonces, y es una energía de agresión, porque necesitamos hacer sitio, crear espacios, y esos espacios están ya ocupados, por los viejos rebaños, por los viejos pastores, los viejos teócratas, ¿no? Y hay que hacerse sitio en ese rebaño, y hay que hacerse sitio a codazos, a pisotones, como haga falta, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, daos cuenta también que, claro, todo esto, si lo vivís desde una perspectiva del viejo rebaño, de las viejas religiones del libro, es doloroso porque estáis viendo un apocalipsis. Es sin ningún paliativo, es un apocalipsis, es una revelación. No viene nadie, estábamos esperando al Mesías, al Mahdi, a Jesucristo, y no viene, no termina de presentarse. Quienes aparecen son figuras demoníacas, ¿no? Ahí los tenéis, no os tengo que nombrar, todos los conocéis perfectamente, ¿no? Y encima, todo esto adobado con el famoso asunto Epstein, ¿no? Que es realmente, desde el punto de vista simbólico, es fortísimo. Que tenemos ahí abducciones, violaciones, incluso parece ser asesinatos rituales, todo este tipo de cosas terribles, ¿no? En las que están implicados precisamente esta gente, estos pastores políticos o religiosos nuestros, ¿no? Entonces es todo el ambiente muy gore, muy apocalíptico, ¿no? Pero, por eso os digo, esto podéis vivirlo desde las dos perspectivas. Desde el fin de lo viejo, si os apegáis a lo viejo, si creéis que lo viejo va a sobrevivir a esto, pues acabaréis sepultados, ¿no?, por las ruinas de lo viejo. O podéis vivirlo desde lo nuevo. Yo os recomiendo, francamente, lo segundo. Es decir, lo viejo muere, no voy a mover un dedo para impedir este colapso. Todo lo contrario, si es necesario, voy a echar una mano a la demolición y vamos a ir a otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues daos cuenta también de otra cosa. Es cierto que con Neptuno, os lo había dicho ya 1000 veces, ¿no? Neptuno, Saturno, sobre todo Neptuno entrando en Aries, os había dicho siempre, son situaciones de guerra, porque Neptuno es la moda, y Neptuno en Aries es la guerra está de moda. Y no tenéis más que ver, de repente veis todos los periódicos, los medios, etcétera, que hablan de compañías de armamentos que han vendido muchísimo, que comienzan a asociarse, que triplican su producción, tal país que crea el servicio militar obligatorio, que se comienza a ser una potencia militar, patatín, patatán. Todo esto, no oíamos esto hace 1 año, 2, 3, 4 años. Esto no lo oíamos hace un par de años, para nada. ¿Veis? Esto como Neptuno pone de moda algo, ¿no? El poder militar. Todo el mundo habla del avión, los drones, todo esto, ¿no? Los cazas, los portaaviones, ¿no? Es claramente Neptuno en Aries es la guerra está de moda, ¿no? Bien, pero esto es solamente yo diría, la superficie de Neptuno en Aries, porque Neptuno en Aries es también la actitud combativa para la liberación, para hacedme sitio. Me habéis tenido oprimido en Piscis con vuestras monsergas religiosas y espirituales, y ahora yo quiero tener mi sitio individual, personal, ¿no? Y es, concretamente, yo lo veo muy claramente en la emergencia de este movimiento del no a la guerra.
el no a la guerra, que es un movimiento que no es, yo diría, pacífico, es pacifista, pero no es pacífico, es un movimiento muy asertivo, muy afirmativo. Daos cuenta, por ejemplo, una figura icónica, ¿no?, del pacifismo, que es Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi nace con Neptuno en Aries. Además, curiosamente, con Neptuno trígono Saturno, Saturno en Sagitario, Neptuno en Aries, ¿no? Y vemos también, por ejemplo, en el caso de España, Pedro Sánchez nace con Neptuno opuesto a Saturno, os lo he comentado muchas veces, y él ha sido un poco el diseñador, el creador intelectual de este movimiento del no a la guerra, al menos en Europa. Entonces, veis un poco cómo también con Neptuno en Aries no todo es guerra, 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 sino también lo contrario. Es decir, no, es vuestra guerra, es lo que está diciendo Europa ahora mismo, ¿no? Movidos por la posición española. Es vuestra guerra, no es nuestra guerra, ¿de acuerdo? Entonces, yo por eso soy bastante optimista, porque es cierto que en la superficie vemos todo este movimiento de tropas, de portaaviones, etcétera, etcétera. Pero, y vemos también un poco lo que os había comentado, como con la entrada de Neptuno en Aries es siempre la caída de un viejo poder militar y la emergencia de un nuevo poder militar. Lo había explicado ya muchas veces, concretamente con el episodio de 1701-1702, con Neptuno y Saturno en Aries, como ahora, que es el comienzo de la guerra de sucesión en Europa, el final del periodo de predominio, de monopolio de poder español y el comienzo del poderío británico y francés, pero sobre todo inglés, ¿no? Y vemos cómo realmente también a nivel militar hay un paralelo enorme, ¿no? En aquel momento España tenía el ejército más poderoso del mundo, los tercios y todo esto, pero claro, un ejército que necesitaba una logística increíble, era muy caro de mantener. Y realmente fue la economía lo que acabó con el imperio, ¿no? Aquel ejército era muy, muy caro de mantener. ¿Y qué le pasa a Estados Unidos? Pues que cada día de guerra le cuesta $1.000 millones. Están enviando allí un ejército enorme que realmente no puede hacer gran cosa, porque no pueden acercarse al estrecho de Hormuz, ¿no? Y mientras que los iraníes están desarrollando una guerra totalmente nueva, una guerra low cost, de muy bajo costo, que está tratando de desgastar económicamente al Estado genocida y a Estados Unidos, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, y también como os lo había comentado en el vídeo anterior, como aquí vemos Plutón en Acuario, como las arquitecturas descentralizadas se van a acabar imponiendo sobre las viejas arquitecturas hipercentralizadas, ¿no? Bien, también ya a nivel de astrología mundial, fijaros que Saturno va a estar en cuadratura está ya en cuadratura con la Venus-Júpiter de Estados Unidos, va a entrar dentro de poco en cuadratura con el Sol de Estados Unidos que tiene ya una cuadratura Sol-Saturno, es decir, que el Saturno en tránsito va a estar en cuadratura al Sol de Estados Unidos y en oposición al Saturno de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues igual que con una persona, cuando el Saturno transita opuesto a nuestro Sol o en cuadratura, sobre todo en cuadratura a nuestro Sol, pues el Sol, que es tu energía personal, tu poder, tu capacidad de actuar de forma independiente, pues de algún modo eso está bloqueado por Saturno. Y daos cuenta que este bloqueo va a durar 1 año y medio prácticamente, casi 2 años en la Carta de Estados Unidos. Y es lo que estamos viendo, que están bloqueados, no saben qué hacer, no pueden ir para atrás ni ir para adelante, están atrapados. Una cuadratura Sol-Saturno nos habla mucho de estar metido en una caja, estar atrapado, estar en una situación que no te deja moverte ni para un lado ni para el otro, ¿no? Y esto es lo que va a vivir Estados Unidos los próximos 20 meses más o menos, ¿no? De no saber qué hacer, se ha metido en un sitio del que no puede salir, ¿no? Y tampoco puede entrar, está atrapado, ¿no? Es un poco
una situación verdaderamente loca, ¿no? de tragedia griega, porque si sale pierde y si entra pierde, haga lo que haga, pierde. Bien, bueno, también fijaros, muy interesante, algo que hemos oído estos días, ¿no? Con Neptuno conjunto con Saturno. Os había dicho muchas veces que esto tendría mucho impacto en Rusia y tal, y no terminamos de ver cosas así concretas que sucedan, pero yo creo que no es porque no estén sucediendo, es porque es un régimen, es una dictadura absolutamente opaca donde la información está totalmente controlada, y de hecho hemos sabido hace poco que se ha procedido a un corte digital. Rusia ya no está conectada al internet del mundo, a YouTube, etcétera, etcétera. Han cortado todo porque lógicamente no quiere que sus ciudadanos tengan acceso a información que no controlan ellos directamente. Y esto tiene mucho que ver, esta conjunción Neptuno-Saturno, con este corte, porque daos cuenta que Aries, su regente es Marte. ¿Y Marte qué hace? Cortar cosas. Marte es el cuchillo que corta, ¿no? Aquí han cortado los cables de la comunicación con el resto del mundo en el caso de Rusia, ¿no? Y luego también os acordáis que os había comentado acerca de la OTAN, la carta natal de la OTAN, como la carta de la OTAN está todo en Aries, pero todo opuesto a Neptuno, que está en Libra, como la OTAN está viviendo su medio retorno de Neptuno. Y esto es muy significativo, porque ya la OTAN como tal nace un poco como un espejismo. Ha sido una organización espejismo que ha vivido del espejismo de somos todos amigos, nos defendemos todos unos a otros, un espejismo neptuniano, porque todos esos planetas en Aries estaban opuestos a Neptuno en Libra, ¿no? Y ahora, con ese Neptuno pasando en oposición a sí mismo, el espejismo se desvanece, ¿no? Y por eso os decía que no creo que la OTAN sobreviva a este tránsito de Neptuno. O sea, yo pienso que en los próximos 10 años la OTAN habrá desaparecido. Y lo vemos el otro día, el pollo naranja ya decía que se quiere salir de la OTAN, no es tan fácil, pero ya nos da una indicación, ¿no? de por dónde van las cosas, ¿no? Bien, aguantad un poquito más de astrología mundial y luego yo os hablo de la astrología más personal, de lo que viene durante estos días, ¿no? Atentos a esto, Urano saliendo de Tauro. Estos son los últimos días, las últimas semanas de Urano en Tauro. Y os había dicho, con Urano saliendo de Tauro, que podían suceder muchas cosas, ¿no? Ahí tenemos, bueno, la caída del Bitcoin, os lo había comentado. También os dije, es muy probable que entremos en una crisis económica, una crisis alimentaria, y está sucediendo de la forma que menos me esperaba yo, pero bueno, que va a ser ciertamente una crisis alimentaria, porque si esta guerra en el Golfo continúa, y muy probablemente va a continuar, por lo que luego os voy a comentar, claro, todos los fertilizantes, etcétera, el diésel que se utiliza en la agricultura, los fertilizantes que se utilizan en la agricultura industrial que vivimos, van a faltar, y lógicamente esto va a generar una enorme carestía y escasez de alimentos, ¿no? De algún modo es algo que ya es conocido hoy en día. Pero bueno, ya en el lado más positivo os comenté, y creo que en mi libro de astrología mundial, aquí lo tenéis, lo comento, y que había quedado un poco enterrado por todo el caos y la atmósfera apocalíptica en la que vivimos, que una de las grandes, yo diría, esperanzas de cara al futuro es la energía geotérmica. Y la energía geotérmica tiene mucho que ver con Tauro, porque es la energía de la madre tierra, es el calor que hay dentro de la madre tierra, que puede ser utilizado de una forma muy limpia, es una energía que es, yo diría, absolutamente limpia, porque lo único que haces es inyectar agua, acercarte a lo que es el manto terrestre, que está mucho más caliente, inyectar agua, y ese agua se convierte en vapor y de ahí generas energía, ¿no? Bueno, pues parece ser que se está llegando ya a modelos explotables comercialmente, ¿no? de este tipo de centrales geotérmicas, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que estamos viendo como en estas últimas semanas de Urano en Tauro, os lo dije, va a dar
latigazos muy fuertes, porque cuando un planeta lento se va de un signo ya definitivamente, de alguna manera ya escribe su testamento, deja ya sus últimas voluntades escritas, o sea que hay que estar muy atentos a todo lo que sucede durante estas semanas y lo que ha sucedido también estas semanas pasadas, porque es un poco el testamento de Urano en Tauro, ¿no? Y luego también, por supuesto, es el sistema monetario internacional, que es todo lo que yo diría que es la causa básica de esta guerra y también del nuevo virreinato de Venezuela y todo esto es el proteger al petrodólar. Son guerras por petróleo, básicamente, ¿no? Porque ellos se dan cuenta, el pollo naranja se da cuenta que hay una amenaza real contra el petrodólar, porque sin petrodólar no hay Estados Unidos, no hay imperio. Es así de simple. El petrodólar financia toda esta locura militarista e imperialista de Estados Unidos. El momento en que no haya petrodólar, es decir, el momento en que para comprar petróleo no utilicemos dólares, sino utilizamos lo que sea, pero no dólares, el imperio se viene abajo por falta de combustible económico, básicamente, ¿no? Bien. Y realmente esta guerra tiene mucho que ver con eso, porque si os dais cuenta, ¿qué es lo que alimenta al petrodólar? Son los países de esta zona que todos sus grandes, enormes excedentes de capital, de billones y billones de dólares, donde meten ese dinero, pues lo meten en la economía americana. En el momento en que ese flujo se corte, la economía americana se desinfla como un suflé y de ahí también la caída del imperio, que es cuestión de tiempo, ¿no? Como si esta guerra durante unos cuantos meses más ese suflé empezara a caerse. Bien, Plutón en Acuario. Plutón en Acuario, fijaros, daros cuenta de que estamos viviendo tiempos absolutamente memorables de algún modo, porque ¿os acordáis que os comenté en el anterior vídeo cómo el Pentágono, el gobierno de Yanquilandia, se había deshecho de Anthropic, que es la empresa que ha diseñado y gestiona una inteligencia artificial que se llama Claude, porque estos se negaban a ciertas prácticas. Me dijeron, bueno, ¿qué prácticas? Y rápidamente entró OpenAI, ChatGPT, diciendo, no, a nosotros no nos importa. ¿Qué prácticas son estas? Es muy interesante porque hay ya mucha ciencia ficción escrita sobre este tema. ¿Os acordáis del Minority Report, que es una novela de Philip K. Dick, que luego se lleva al cine, en la que hay 3 precogs, que son personas que tienen la capacidad de precognición, que dicen dónde se va a producir un crimen. Y entonces detienen al que va a ser el asesino momentos antes de que cometa el crimen, ¿no? Y hay una serie que está bastante bien, que se llama Person of Interest, que está en una de estas plataformas. Os recomiendo verla porque es interesante, quizás no entera, pero sí os da la idea de que es lo mismo, es una inteligencia artificial enorme, poderosísima, que también dice quién va a ser asesinado, ¿no? Y realmente aquí lo que el gobierno de Yanquilandia quería hacer era exactamente esto, también tener listas de personas a las que asesinar, en base a cosas que la inteligencia artificial hubiera ido de algún modo deduciendo y tal, ¿no? Es decir, que era delegar a sistemas de armas o sistemas de decisión que tenían que ser totalmente humanos y supervisados por un ser humano, delegar la capacidad de decir, no, hay que matar a este, fulano, a mengano, o sistemas de armas autónomos con capacidad letal, es decir, de matar sin ninguna supervisión humana, ¿no? Y esto es lo que a Claude, a los dirigentes de Anthropic, les pareció mal, porque lógicamente saben que tarde o temprano, si se hace esto, se van a ver envueltos en casos penales, ¿no? Y tal, pero os dais cuenta, ¿no? Plutón en Acuario, cómo está haciendo que muchas novelas de ciencia ficción o series de ciencia ficción sean ahora perfectamente realidad, ¿no?
Bien, 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 bien. Y bueno, y estamos también asistiendo a nivel de nuevas películas y os comenté, ¿no? Que cuando se produzca, que se va a producir ya dentro de un mes, ya el sextil casi perfecto y va a estar durante bastante tiempo, durante prácticamente un año o dos, el sextil entre Plutón y Neptuno, exactos, sobre todo, Plutón y, perdón, sí, Plutón y Neptuno. eh, Esto tiene mucho que ver también con el fenómeno ovni, los extraterrestres y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, vemos que hay dos películas muy interesantes, una, la de Spielberg, que os hablé, Disclosure, que os hablé hace uno o dos vídeos, y hay otra también que se llama The Bob Lazar Story, que es la historia, parece ser que de un caso real, de un ingeniero que estaba trabajando en lo que se llama el reverse engineering, a partir de artefactos, naves de origen extraterrestre, para, de algún modo, obviamente con la sana intención de apropiarse esa tecnología y obtener la superioridad militar y tecnológica sobre todo el mundo por parte de los yanquis, ¿no? No sé si es cierto o no es cierto todo esto, pero conozco la historia y ahora sale la película, ¿no? Es interesante, ¿no? Cómo, porque esto nos confronta con un increíble dilema filosófico, moral, etcétera, etcétera, religioso, espiritual, ¿no? Que haya vida en otros planetas, que haya, yo diría más, que haya vida inteligente en otros planetas, ¿no? Esto, evidentemente, a mí personalmente no me afectaría lo más mínimo, seguiría durmiendo tranquilamente y tal, pero desde un punto de vista teológico, filosófico, etcétera, etcétera, a mucha gente esto le movería el piso de una forma increíble. Por otra parte, pues sería perfectamente normal. Sería, yo pienso, el llegar a saber eso ya de forma fehaciente, oficial, como queráis, sería un alivio, ¿no? Porque de algún modo nos daríamos cuenta de que somos una sola raza, una sola especie, un solo pueblo, finalmente, ¿no? Y que todas estas gilipolleces, ¿no? de naciones, de fronteras, de religiones y todo esto es algo terriblemente destructivo. No hay nada bueno, no hay nada positivo, no hay nada productivo ligado con el concepto de nación, de raza, de nacionalidad, de cultura. No le veo absolutamente ninguna ventaja desde un punto de vista humanista, ¿no? Bien. Y fijaros también, siguiendo con el tema de Plutón en Acuario, que es algo que yo ya comenté en mi libro y que ahora están ya empezando a suceder con muchísima intensidad. ¿Os acordáis que en mi libro yo comento cómo cuando Plutón pasa sobre todo por signos de aire, de algún modo el aire que hace socializa los temas plutonianos. El aire es transparente, el aire saca las cosas a la vista, porque esa es su naturaleza. El aire no oculta cosas, ¿no? El aire comunica, socializa, ¿no? Y con Plutón en Libra fue el inicio de todas estas campañas contra el tabaco, ¿os acordáis, no? Y que, bueno, han sido eficientes porque hoy en día ya casi nadie fuma, afortunadamente, y los que fuméis ya ir pensando en dejarlo seriamente. Pero yo me acuerdo que cuando yo era joven fumábamos todos. O sea, fumaba el 80% de la población, fumaba hasta mi madre, mi abuela, todo el mundo fumaba, ¿no? Entonces, y era, claro, es veneno, es obvio, a nadie se le escapa, todo esto es una droga. Y ahora, os dije en mi libro, lo comenté y lo comenté en muchísimos vídeos, que ¿cuál es la droga social de nuestros tiempos? Pues esto, las redes, los vídeos, los videojuegos, las plataformas, todo esto, toda la generación de contenido en Internet, sobre todo todos estos algoritmos que son, lo sabemos perfectamente y ahora ya lo han demostrado, son adictivos, han sido diseñados conscientemente para hacer daño, para hacer mucho daño, ¿no?
Y vemos cómo ha habido un juicio en Estados Unidos contra Meta y contra YouTube, sobre precisamente cómo han ido creando adicción de los menores, pero también de los que no somos menores, a las redes sociales, y es una sentencia histórica, también yo diría suave, porque les ha declarado negligentes, en vez de declararles criminales, que es lo que realmente son, ¿no? Es una sentencia que es pionera, pero al menos reconoce la responsabilidad de Facebook y de Instagram, por dañar sobre todo a los menores con un diseño adictivo, ¿no? Yo creo que es el mayor caso de drogodependencia generada intencionalmente de toda la historia de la humanidad, porque esto afecta prácticamente, yo diría, a la casi totalidad de la población del globo. Hemos tenido todo el tema del opio en China, que fue provocado conscientemente por los británicos, el tabaco, y luego pues todas las drogas de cocaína, heroína, etcétera, etcétera, y el tabaco sobre todo. Pero nunca se puede decir que hayan afectado al 100% de la humanidad, mientras que este tipo de drogas afectan a todo el mundo, porque todos consumimos este tipo de productos, ¿no? Entonces yo pienso que estos próximos 19 años que nos quedan de Plutón en Acuario van a ser años de lucha. Estas cosas no se resuelven de noche a la mañana, porque lógicamente esta gente tienen ejércitos de abogados, compran políticos, compran a quien hagan falta, callan a quien tengan que callar de la forma que les parezca, prácticamente todas ilegales, y va a ser una batalla muy dura, pero comienza ahora, ¿no? Y yo pienso que la próxima van a ser las empresas de inteligencia artificial, va a ser ChatGPT y otras muchas que van a empezar, porque también utilizan el mismo tipo de algoritmos adictivos. Todo el mundo lo sabe, si habéis tenido algo de relación con inteligencia artificial, lo que trata es de engancharte, de hacerse amiga tuya y engancharte, ¿no? O sea que vamos a ir viendo durante los próximos 19 años casos y más casos legales, etcétera, etcétera, hasta que finalmente cobremos conciencia colectiva de que es la mayor droga y la más dañina de la historia de la humanidad. Bien. Abril, ¿qué es lo que tenemos por delante? Obviamente, históricamente, es muy difícil ver una concentración tan brutal, tan fuerte de planetas en un signo del zodíaco. Y si además este signo es Aries, que no es un signo cualquiera, porque es el primer signo, hay una connotación muy especial de inicio, de comienzo. Pero donde hay un comienzo, hay un final. ¿De acuerdo? O sea, Aries sigue a Piscis. Piscis es es como cuando Sansón derriba las columnas del templo. Es este colapso del templo. El templo cae, muera yo y los filisteos conmigo, como dice Sansón cuando tira de sus cadenas y hace que el templo caiga, ¿no? Hay un poco de esto. Sansón era el personaje ariano, que de algún modo dice, bueno, ariano-pisciano, es el personaje de transición entre Piscis y Aries, que dice, bueno, pues si tengo que hacer que caiga el templo sobre mí y morir yo, de acuerdo, pero el templo tiene que caer, ¿no? Entonces estamos en esta fase en la que estamos viendo el apocalipsis de las tres grandes religiones, de nuestro sistema económico, del imperio, de todo esto. Y estamos yendo hacia un mundo, como os he comentado muchas veces, que ya va a ser más multipolar, donde no va a haber un imperio que reine sobre todos los mares, sobre todas las divisas y todo esto. Va a ser un mundo mucho más multipolar, lógicamente con mucho más desequilibrio, con mucha más tendencia inicialmente al caos, pero no hay que tener miedo a esto, porque lógicamente un mundo multipolar llegará a un equilibrio. No será un equilibrio monopolar, un equilibrio imperial, que es el que hemos vivido durante el último prácticamente siglo,
o 80 años, sino que va a ser un equilibrio multipolar, que lógicamente va a llevar su tiempo en que cuaje, en que solidifique. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en aquella casa de vuestro tema natal, en la que se dé toda este enorme stellium, es allí donde hay un momento, digamos, de inicio muy fuerte, casa o casas, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar esto? Bueno, pues yo diría, fijaros que el Sol ha transitado sobre Neptuno, luego sobre Saturno, ahora va a transitar Marte dentro de unos pocos días, el 9 de abril entra Marte en Aries, y entonces pues este Marte va a ser realmente el factotum, va a ser el disparador, porque Marte tiene, lo hemos visto, ¿no? Los tránsitos de Marte son bien energéticos, son bien puntuales, disparan eventos, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, cuando estuvo al final de Acuario, en cuadratura con Urano, como dispara toda la guerra esta de Irán, ¿no? Justamente con la cuadratura de Marte-Urano, que es lo que os había comentado muchas veces, el hacer cosas irreflexivamente, ¿no? Sin pensar en el mañana, sin pensar en las consecuencias, ¿no? Entonces, este Marte va a entrar este 9 de abril a Aries, y ahí pues va a ir contactando primero a Neptuno, después a Saturno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de algún modo, yo diría, sobre todo a partir del 9 de abril, es un tiempo lleno de pasión, porque va a haber muchos planetas en Aries. Aries es fuego, y el fuego es pasión. Entonces, son unos tiempos de mucho vigor, de un vigor muy primario, si queréis, de un vigor primigenio, el vigor ariano, el de rompo la cáscara del huevo, rompo aguas, salgo al mundo, y salgo al mundo con el cuchillo entre los dientes para iniciar algo, y salgo con una yo diría con una fijación, que es la de crearme un espacio. La energía de Aries es una energía de creación de espacios vitales. Es la chispa que nace y dice: yo no quiero ser chispa solo, yo quiero ser fuego, pero para ser fuego necesito aire, necesito espacio. Entonces, la chispa que no quiere morir. Eso es Aries. Es la chispa que no quiere quedarse en ser chispa, que quiere llegar a ser sol de Leo y sabiduría, conocimiento de Sagitario. ¿De acuerdo? Entonces es la chispa del fuego inicial, y que es la chispa que quiere vivir. Y esto es fantástico, porque por eso os digo que no os concentréis tanto en el apocalipsis, en el final de todo lo conocido, de las religiones, de los mesías y todo esto. Pues eso ya está muerto y enterrado, y cuanto más tardéis en reconocer la muerte y el entierro de todo esto, pues más duro va a ser. Concentraros más bien en el comienzo, en los comienzos, es decir, bueno, esto está sucediendo en tal casa de mi carta natal, y ahí es donde puedo generar un comienzo increíble, ¿no? Porque por una parte ese Marte va a ir transitando sobre Neptuno, entonces va a haber un enorme ímpetu místico, de algún modo, una visión motivadora, porque es eso, ¿no? Marte-Neptuno, una visión mística motivadora, que nos va a decir: venga, para aquí, para adelante y tal, ¿no? Pero hay que tener cuidado, y para eso luego Marte va a estar conjunto con Saturno, porque Saturno está todavía conjunto con Neptuno, que es muy positivo, porque Saturno le va a decir: ok, pero estos son tus límites. Tu visión está muy bien, tu motivación para actuar está muy bien, pero ten en cuenta que esta es la realidad. Saturno es un poco un aguafiestas, pues nos va a decir: es que esta es la realidad, y esto es la realidad de piedra, esto no lo puedes mover, este muro es de piedra, este muro no lo puedes atravesar, ¿de acuerdo? Entonces, fundamentalmente ahí tenemos dos opciones. Uno es negar la existencia del muro de piedra y tratar de entrarle de cabeza, que es lo que hace Marte,
y se pega de cabeza una vez contra el muro, 2 veces, 3 veces, y lo único que hace es abrirse la cabeza, ¿no? O reconocer la existencia del muro, darse cuenta que tiene que operar dentro de un marco, darse cuenta de que esa acción, por muy ariana que sea, porque es Marte en Aries, y Marte en Aries está muy centrado en el aquí y en el ahora, no es un Marte estratégico, no es un Marte que piensa en el futuro, pero Saturno sí que es un planeta estratégico, es un planeta que es futuro, de algún modo es futuro estructurado, es una hoja de ruta, y ese Saturno está diciendo... tienes que fijarte una hoja de ruta, tienes que proyectarte al futuro porque tus actos van a tener consecuencias que se propaguen durante años y años y años, durante generaciones. Las gargantas que cortes, las puertas que tires abajo, todo esto que estás haciendo ahora para crear tu espacio y para abrirte camino, que es muy legítimo, pero esto va a tener consecuencias durante generaciones y generaciones. Esto le dice Saturno. Entonces Saturno le dice, tienes que comprometerte, tienes que ser serio, de algún modo, tienes que aprender a contener tu energía, ¿no? Y es un poco siempre explicado Marte-Saturno, sobre todo la conjunción, la he visto mucho en cartas de militares profesionales, no del militar, pistolas, machista, borrachín y todo esto, no. El militar de Estado Mayor, el militar que piensa a 20, 30 años vista, el militar que sabe contener su agresividad, que sabe modularla, que sabe dar reforma, y también de deportistas de élite, ¿no? Que es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, lo fundamental, yo os diría que realmente es una energía que es una joya en encontrarse con esta energía en tu carta natal, en la carta, en cualquiera de las casas en las que esté, te vas a encontrar con esta energía, es una joya, no puedes tirar a la basura. Pero lo fundamental es que toda esta energía que es muy orientada a un objetivo concreto, muy impulsiva de Marte en Aries, tiene que darse cuenta de que está viviendo en una realidad concreta, que no puede negar, y que tiene que saber elegir sus conflictos. Tiene que saber elegir sus conflictos. Porque claro, Marte abro un conflicto, que muchas veces es absolutamente necesario, pero tienes que saber elegir tus batallas, tus conflictos, que es lo que le pasa a Estados Unidos. Ahora mismo no ha sabido elegir sus conflictos, ¿no? Se ha metido en un conflicto en que los iraníes llevaban 20 años sabiendo que eso iba a suceder y llevaban 20 años preparándose para ese conflicto, y los yanquis se han visto con un conflicto con el que ni siquiera habían mirado el mapa, ni siquiera sabían dónde iban, ¿no? Entonces, esto que no os pase a vosotras, de meteros en un conflicto en el que no habéis ni mirado el mapa. Un mapa es eso, es Saturno, son límites, son bordes, son fronteras. Si un militar americano de mediana graduación, un capitán lo hubiera visto, hubiera mirado el mapa del estrecho, hubiera mirado el mapa de Irán, se hubiera dado cuenta al momento que no podían ir allí, ¿no? O sea, no hacía falta un ejército de 3 millones de personas con un presupuesto brutal para no encontrar ni uno solo que sepa leer un mapa, ¿no? Entonces, que no os pase a vosotros lo mismo. Aprended a leer los mapas, porque lo que creéis en estos meses, en estas semanas, va a durar años. Las batallas, los enemigos que os creéis durante estas semanas van a ser enemigos durante años, ¿no? Van a ser batallas que estén abiertas durante años. Entonces, aseguraos de que estáis operando bien dentro de vuestros límites o de los límites del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, es decir, lo fundamental es canalizar, estructurar, madurar esta energía de Marte antes de asestar el golpe. Antes de dar el golpe hay que pensárselo todo muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque ese golpe va a crear efectos que perduren en el tiempo. Y luego diremos, ay, pero estos efectos yo no los quería, no me hago responsable de ellos. Demasiado tarde, porque ya has dado el golpe.
ya está ahí, ¿no? El mal ya está hecho, ¿no? Entonces, es decir, es pasar de ser un bala perdida a ser un jugador de ajedrez. ¿Mm? Y lo vemos un poco en el conflicto este. Los yankees es la bala perdida, es el easy trigger, el gatillo fácil, y los iraníes llevan 20 años saturnales preparándose para esto. ¿De acuerdo? Entonces es tener estrategia, es haceros responsables de vuestro deseo. Ese Marte es vuestro deseo, pero no podéis decir, no, es que me apeteció esto, de repente me llegó este deseo, esta apetencia y lo hice. No, 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 es tu deseo, tú eres responsable de él, eres responsable y dueño de la acción que sigue al deseo, ¿no? Entonces tenéis que llevar a cabo este ejercicio de proyectar en el tiempo, de madurar y de hacer permanente esta acción, este deseo, ¿no? De asumirlo como vuestro y de responsabilizaros de ella, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues sí, va a ser unas semanas brutales, pero también a nivel personal vuestro. Mirad en qué casa que os cae esta conjunción, porque es donde se os va a mover muchísimo. De hecho, yo hablo en mi libro, hablo de la conjunción de Saturno-Neptuno en las diferentes casas. Podéis utilizarlo como referencia, ¿no? Bien. Fijaros que ya el 15 de abril entra Mercurio en Aries también. Ahí es cuando las cosas se van a poner muy tensas también, porque con Mercurio en Aries va a ser también la comunicación, la mente. Mercurio en Aries es un Mercurio en la que las palabras, el pensamiento van muy rápido. Hay una especie, digamos, de Mercurio en los signos de fuego es un Mercurio clarividente, porque Mercurio con el fuego de alguna manera se ilumina. Y en Aries es el Mercurio que sabe por dónde tiene que ir la acción y va a explicarlo, va a verbalizarlo, y eso le da un enorme poder, porque los seres humanos somos seres de palabra, somos seres verbales, el lenguaje nos ha construido, más que nosotros el lenguaje, es el lenguaje el que nos construye a nosotros. Entonces con Mercurio en Aries va a proponernos relatos o narrativas arianas. Nos va a explicar por qué es necesaria la acción. Y estas narrativas van a ser poderosísimas. Yo pienso que esto vamos a empezar a entenderlo, porque Mercurio tiene la capacidad de entender a partir del 15 de abril. Cuando Mercurio entra en Aries, de repente empezaremos a darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Porque Mercurio está muy ligado también a la consciencia. Y bien, o sea que el 13 de abril conjunto con Neptuno y con Saturno el 20 de abril Marte. O sea que aquí os digo, ¿no? La conjunción Marte entra el 9 de abril en Aries, está conjunto con Neptuno el 13 y con Saturno el 20. O sea que van a ser unas semanas bien movidas, ¿no? Y el 15 de abril entra también Mercurio en Aries, ¿no? Y ya llegamos al final de este vídeo, que es el 17 de abril, con esta lunación, que es una lunación alucinante, increíble, en el grado 27 de Aries, conjunta también con Quirón. Entonces, aquí y al mismo tiempo, ¿lo veis? Está Saturno, Marte, Mercurio, Neptuno en un pañuelo. Están los cuatro conjuntos en apenas 5 grados, ¿no? Entonces, este es el momento, yo diría, en torno a esta lunación del 17 de abril, va a ser, yo diría, una semana antes, una semana después de esta lunación, es cuando realmente pasen cosas. No tenéis más que ver, fijaros qué curioso ha sido este lanzamiento de esta nave que va a orbitar en torno a la Luna, que se da exactamente con la luna llena, y que esta luna llena, la Luna estaba por aquí, estaba formando una cometa
Neptuno, estaba opuesta a Neptuno, Saturno y en trígono a Plutón y Urano, estaba cerrando esa figura tan bonita de la cometa, ¿no? Que os digo que se forma con la Luna a partir de ahora cada 27 días. Entonces, que justo ha tenido lugar este lanzamiento y también todas estas noticias probablemente falsas de las negociaciones con los iraníes y que la guerra se iba a acabar y todo esto, también ha sido con esta luna en Libra. Libra pues son las negociaciones, es la paz y todo esto, ¿no? Pero bueno, de todas maneras es muy poco fiable, porque daos cuenta que el pollo naranja también dijo que iba a terminar la guerra de Ucrania en un día. Bueno, y ahí la tenemos, ¿no? Ha pasado ya más de un año desde que está en el poder y ahí sigue la guerra. Y con esto también dice que va a durar nada, muy poco. Y yo me temo que con toda esta energía de Aries, aquí se va a incendiar. Aquí lo que vamos a tener es bastantes chispas saltando en muchos lugares al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, y sobre todo con dos actores que están completamente desquiciados, ¿no? Que es el Estado genocida y los yanquis, ¿no? Están completamente fuera de la realidad y desquiciados, con lo cual es muy posible que haya una extensión bastante considerable de todo esto. En todo caso, con toda esta energía de Aries, hablar de paz, hablar de alto fuego y tal cual, me parece muy naif, ¿no? Muy ingenuo. Bien, y esta luna, de algún modo ya es el último clavo en el ataúd, ¿no? De algún modo ya nos dice, ok, una luna nueva en Aries nos dice, este es el momento de empezar algo. Y es un momento, digamos, en que empezamos algo con una conciencia muy clara de nuestras vulnerabilidades, de nuestras heridas, de lo doloroso que es actuar, porque Quirón en Aries nos dice que actuar, accionar, abrirse al mundo, entrar en el mundo es doloroso, pero sin embargo hay que hacerlo, ¿no? Entonces va a ser una luna, yo diría que va a abrir, para mí es la luna que ya va a abrir la caja de Pandora. Totalmente, esta es la apertura de la caja de Pandora con todos los planetas en Aries y la luna abre esta puerta y ahí ya saldrán los cuatro jinetes del Apocalipsis, que como os he dicho no hay que temerlos, ¿no? Porque el Apocalipsis es la revelación de que no hay revelación, de que no hay nada, de que todo esto era un constructo y que este constructo se cae porque es un constructo patriarcal, un constructo opresor, un constructo explotador, básicamente, ¿no? Entonces no tenemos que derramar muchas lágrimas porque este constructo se vaya al carajo, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues para terminar, ¿no? Es un momento, digamos, de una enorme tensión. La tensión del nacimiento, es del rompo, rasgo para salir al mundo, para manifestarme, la tensión también del viejo mundo colapsando. Yo pienso que esto hay que de alguna manera darlo por hecho, que el viejo mundo colapsa, el imperio yanqui colapsa, va a tardar lógicamente unos años, no va a colapsar de la noche a la mañana, pero este es el inicio de todo eso. Tenemos que ir pensando ya en que el mundo va a ser más multipolar, va a ser mucho más inestable durante un periodo, entramos en un periodo de gran inestabilidad, pero también de una enorme creatividad, ¿no? Y esto os hablaré sobre todo, voy a ver si la semana que viene os saco un vídeo sobre Urano en Géminis, porque ya entra Urano en Géminis, ya en mi próximo vídeo ya hablaré de el Sol entrando en Tauro, de Urano en Géminis y todo esto, pero os quiero hacer un vídeo dedicado únicamente a Urano en Géminis, porque Urano en Géminis va a ser el gran definidor de este nuevo tiempo, porque ya estamos viendo muy bien cómo opera Plutón en Acuario. Os he ido diciendo cosas un poco de cómo se ve, cómo se manifiesta este Plutón en Acuario, este Neptuno en Aries, también Neptuno, Saturno en Aries lo estamos viendo muy bien cómo se manifiesta. La gran incógnita es cómo se va a manifestar ya Neptuno, Urano en Géminis, que ya va a empezar a cerrar, a perfeccionar este pequeño gran trígono, que va a estar perfecto este año, el año que viene, y
yo pienso que ahí vamos a entrar en un tiempo de una enorme inestabilidad. Y sobre todo, bueno, Estados Unidos ya ni os cuento, porque Estados Unidos va a vivir este Urano en Géminis siempre que ha habido su retorno. Creo que Estados Unidos lo tiene en el grado 9-10 de Géminis. Bueno, pues ha entrado en guerra. Hiroshima y Nagasaki tuvo lugar también con el retorno de Urano de Estados Unidos conjunto con Marte, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a vivir 3 conjunciones Marte-Urano en Géminis en los próximos años, de manera que Estados Unidos obviamente yo pienso que va a entrar en una situación de guerra, muy probablemente también de guerra civil. Quizás todo este tema de la guerra en Irán, etcétera, etcétera, acabe causando ya o agrandando todavía más esta enorme fractura interna y muy probablemente acabe en una enfrentamiento, una confrontación civil de uno u otro modo, ¿no? Bueno, chicas, chicos, os dejo. Ya en el próximo vídeo ya os comentaré cómo estamos reorganizando mi sitio web, el tema de las membresías y todo esto. Está Katy trabajando con esto y nada más, y nos veremos los que nos veamos en Madrid para el seminario sobre Marte, justo en los días más calientes de todos estos aspectos. Nos veremos en Madrid y nada más. Lo dicho, es momento de empezar. Estas configuraciones es un diamante en bruto y vosotras tenéis que tallarlo, no podéis tirarlo, es demasiado precioso para tirarlo, pero con Saturno, siempre, con contención, con pensamiento estratégico, con responsabilización del propio deseo, ¿no? Hacer tuyo ese proyecto, darte cuenta de que estás proyectando un proyecto hacia la vida, hacia el futuro, y que ahí Saturno os puede venir muy bien porque Saturno os puede dar una hoja de ruta y os puede ayudar a elegir qué pies pisáis y a quién le metéis el codo, porque tenéis que saber elegir vuestras guerras y vuestros enemigos, ¿de acuerdo? Un abrazo.